Y saludamos a nuestros analistas y también quiero agradecer a la cantidad de cientos de miles de personas que nos escuchan más allá de nuestras fronteras. Ojalá hubiera un idioma universal como fue y se creó el Esperanto para entendernos todos de la misma manera. Saludamos a Charlie. Charlie, muy buenos días. Buen día. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Te gusta el mundo del misterio, verdad? Hombre, es interesante. Sí. Hombre, yo sé que tienes muchos libros Sí. que hablan de misterio y sobre todo uno de sociedades secretas antiguas, del tema extraterrestre, de arqueología prohibida. Sí, y de pensamiento y de muchas otras cosas. También saludamos a Enric Sorribas. Enric, muy bien hallado, ¿cómo estás, amigo? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Vamos a hablar de misterios, que sé que te gusta. Y aparte tengo que aprovecharme de ti, lo digo con todo el cariño del mundo, porque tú has viajado mucho y has estado en lugares que tienen cierta relevancia histórica, ¿no? Por ejemplo, ahora que se habla del cambio climático, de que estamos viendo cómo lo que hablábamos ya hace muchos años atrás, por boca de algunos científicos ya más avanzados en su tiempo, de que había un calentamiento global que podía producir una serie de cambios, al principio insignificantes, pero después ya son más notables. Pero si vamos hacia atrás en el tiempo, en el año 1703 hubo una devastadora tormenta que incluso se focalizó en la zona del Atlántico Norte, pero que arrasó Irlanda, recorrió Gales, el centro y sur de Inglaterra, el Mar del Norte, Países Bajos, parte de Alemania y la Prusia de aquellos tiempos, arrasando, como quien dice, prácticamente con un ancho de banda de frente, unos 500 kilómetros de amplitud. Se la bautizó, quizás tendríamos que decirle otro nombre, pero se la bautizó como la Gran Tormenta de 1703. Grandes tormentas han habido en la historia, pero esta incluso llegó a afectar a las corrientes de una parte del Atlántico. Impresionante, ¿verdad? Sí, bueno, yo he leído un poquito sobre el tema, teniendo en cuenta que en el 1703 estaba en el periodo de la mini época de hielo, que se le llamaba y tal. Esta tormenta se hizo muy, bueno, o al menos nos ha llegado a nuestros días, porque tiene la curiosidad de que fue el primer documento periodístico sobre, digamos, el clima, en este caso, porque lo hizo el autor de Robinson Crusoe. Entonces, pues porque él fue uno de los afectados que casi fallecen en dicha tormenta. Daniel Defoe, ¿no? Sí, Daniel Defoe. Exacto. Sí, exacto. Y entonces él, pues, empezó a hacer unas pesquisas periodísticas, entrevistando a testigos y supervivientes para narrar lo que pasó, ¿no? Y fue bueno, el origen de una tormenta es el cambio de presiones o el contraste de presiones. En este caso, pues, se concentró todo en el sur de Inglaterra y luego arrasó todo el continente hasta llegar a Prusia, ¿no? Con unos efectos devastadores en este caso, para el Reino Unido. Charlie, tormentas impredecibles que aparecen y surgen, como quien dice, de la nada, y que esto está ahí, los riesgos. Sí, a mí esto me hace razonar sobre la insignificancia de lo que somos, que estamos al alcance de cualquier fenómeno de estos. Simplemente, o sea, que analizarlos, pues hay que profundizar con ellos, pero en fin. Claro, porque también si nos ubicamos en aquellos tiempos, a principios del 1700, las construcciones no eran como ahora. La ropa de abrigo tampoco era como ahora. O sea, hubieron aproximadamente sobre unos 10.000 o 15.000 fallecidos incluso. Pero claro, hoy día una tormenta de esta envergadura, no sé si la tendríamos que llamar una ciclogénesis explosiva de gran magnitud o no, pero que estaríamos más preparados. A lo mejor sería algo más leve. Bueno, yo creo que depende de en qué zona del planeta afecte. Estas tormentas que lo arrasan todo. Exacto. Y algunas yo me acuerdo la que arrasó Mississippi, hará, no sé, igual hace 15 años o 20, porque bueno, el tiempo vuela, y fue un caos y
se llevó mucha gente por delante. Y si en lugar de coger, digamos, una zona preparada, pues devasta Haití o devasta algún país de Asia, pues probablemente también estaríamos hablando de un número de víctimas Elevadísimo. Exacto, elevadísimo. Entonces, Claro. ahí yo creo que depende mucho también de en qué zona afecte, si es una zona que está habitada, no está habitada, si es un país preparado o no. En cuanto al tema de las construcciones, hombre, yo no sé si hoy en día las construcciones son mucho mejores que las del 1700, porque, o más antiguas, porque ver cómo todavía algunas construcciones todavía persisten, ¿no? Y perviven. En cambio, construcciones modernas, pues en 4 días se caen. Tampoco tengo muy claro yo si realmente estamos mejorando o empeorando. ¿Recordáis de que hace un tiempo atrás unos científicos dijeron que podíamos estar a las puertas de una mini glaciación? Sí, eso lo leí. Lo que no sé exactamente en qué fase estamos, ¿no? Porque, bueno, con el tema del cambio climático parecía que íbamos a tener mucho frío este año, parece que es lo contrario, al menos hablo de lo que es en Europa, pero también si nos damos cuenta va por zonas, porque ha habido zonas que realmente han sufrido un invierno muy duro, en cambio en la zona sur, pues con el anticiclón ha sido todo lo contrario. Es un año, bueno, yo creo que estamos ahora en una época en la que será muy difícil predecir lo que viene, porque el cambio climático nos está cogiendo a todos en medio, ¿no? Ayer leía cómo ha quedado devastado también Estados Unidos por la tormenta. Entonces, yo creo que vamos a sufrir estas situaciones. No nos damos cuenta, pero un cambio de medio grado o 1 grado en la temperatura global del planeta es un desastre, porque desplaza el clima hacia latitudes más del norte. Entonces, bueno, pues puede provocar deshielo, cambio en las corrientes, mayores tormentas, y entonces yo creo que no estamos preparados para asumir este cambio, y el problema es que quien debería tomar cartas en el asunto no las toma. Recordando cuando hubo, a tenor de lo que decías, Enrique, aquella mini glaciación que sucedió sobre el siglo XVII y a principios también hubo una del XIX, que las temperaturas cayeron, pero tan brutalmente que el río Támesis se congeló como un auténtico bloque, como un cubito enorme, 7 veces. Nuestro asesor en temas de astronomía y también de climatología, el astrónomo Joan Pujol, nos explicaba exactamente por qué sucede esto y exactamente, si afinamos un poco más, qué es el temido mínimo de Maunder. Vamos a escucharlo. Hola, buenos días, Ferran. Bien, brevemente me gustaría comentarte esta circunstancia que tiene que ver con temas de climatología. Existe la referencia del mínimo de Maunder, el cual durante algunos años, entre 1645 y 1715, no se observaron manchas en el Sol. Tenemos que tener en cuenta que durante 30 años, en lugar de haber entre 40.000 y 50.000 manchas, se observaron pocas, algunas decenas. Esa circunstancia se combinó con un enfriamiento global. En este caso, en Europa, que es donde habían referencias climatológicas, se observó un descenso notable de temperatura, hasta el punto que a nivel, por ejemplo, de España, en el río Ebro, por su paso por Tortosa, incluso se heló durante varias semanas, ¿no? Por tanto, tenemos algunas referencias, algunos datos que nos indican esta circunstancia climatológica que evidentemente tiene que ver con el Sol. ¿Podría, Joan, un enfriamiento global terrestre derivado de la poca actividad solar conducirnos hacia una época o una era de mini glaciación? ¿Qué opinas? Es muy arriesgado, no soy climatólogo, es decir, tenemos que partir de la base que evidentemente el clima de la Tierra está sujeto a la actividad solar. Sin el Sol, sin nuestra estrella, la Tierra sería un cuerpo helado, errante por el espacio. Evidentemente el clima lo tenemos gracias al Sol. Los cambios climatológicos a largo plazo, es decir, entendamos las glaciaciones, hay posibilidad o hay datos que nos indican que tienen un origen en una baja actividad solar. Aunque, insisto, no soy climatólogo
pero que existe esta circunstancia que la Tierra, estos cada 10, 15, 20 mil años tiene una bajada de temperatura, podría coincidir con una baja actividad solar. El único referente que tenemos es este hecho histórico, el mínimo de Maunder, que una baja actividad solar repercutió con una bajada de temperatura. No hay motivo para alarmarse, evidentemente, pero sí que no por eso tenemos que dejar de estudiar el Sol que nos da con su calor, confort y la vida, evidentemente. Muchas gracias, Joan. Hasta otra, a tu disposición. Un saludo a todo el mundo. A este paso yo creo que tendremos que volver al tiempo de las cavernas bajo tierra, ¿no? Yo creo que hacemos mucho hincapié en otros astros, la Luna, casi Marte, pero yo creo que nos tendríamos que preocupar un poco en, no sé, en proyectar quizás ciudades dentro de la Tierra. Aquí podríamos estar un poco protegidos para una eventual catástrofe de esta índole, ¿no? De hecho, por ejemplo, Estados Unidos, muy buena parte de él está tunelado debajo. Allí hay un sistema de galerías, pero al más alto nivel, por amplitud y por altura. Por ejemplo, en la ciudad de Tokio, allí ya se hizo, y ellos ya habiendo vivido lo que son 2 bombas nucleares, hicieron un refugio que podría caber una casa de 4 pisos dentro, con la excusa de que aquello es un sistema de cloacas que canaliza las aguas pluviales, etcétera, etcétera. O sea, las grandes ciudades que han vivido sobre todo la Segunda Guerra Mundial tienen sus refugios, tienen sus plan B. Bien podrían ser utilizados en caso de una mini glaciación. Sí, pero bueno, yo creo que el problema de la mini glaciación, si pasara, yo creo que sería más de subsistencia en cuanto a alimentos que no en cuanto a digamos, a protegerse del frío, ¿no? Yo creo que la solución al frío de alguna manera se podría controlar, porque tal como dice Charlie, pues o bajo tierra podrías tener alguna solución. Y o cultivar, también se puede cultivar, ¿no? Bajo tierra. Sí, pero bueno, tenemos agua también bajo tierra. Sí, todo. pero el tiempo necesario para que produzca, yo creo que sería lo suficientemente largo como para que toda la población que se pudiera salvar pues sufriera alguna que otra penuria, ¿no? Pero lo curioso es que no se hace ningún estudio sobre esto. Bueno, yo creo todo que es para el exterior. Todo para el bueno, exterior. yo creo que sí que deben haber estudios, lo que pasa es que no nos llegan a nosotros porque, bueno, al final la información es poder, ¿no? Pero yo estoy convencido de que en los altos niveles este tipo de análisis tienen que hacer. El qué pasaría si, o bueno, pues igual que pasó lo del tsunami, o este tipo de catástrofes o hecatombes pueden suceder. Entonces, ¿por qué no? Yo el otro día hablaba con un compañero y me explicaba que hablando con su hijo, su hijo le dijo que bueno que había leído o le habían explicado en clase que estábamos cerca de un posible impacto de un asteroide en un planeta y no sé exactamente cómo iba. Dice, claro, teniendo en cuenta que aquí estamos años luz, ¿no? Pues que cuando nos llegue igual el impacto del choque, pues igual nos elimina a todos. Y entonces decía, claro, igual no nos damos cuenta y el choque ya ha pasado, no nos ha llegado la información. Pero llegará. Exacto. Entonces, oye, ¿para qué sufrir si igual en nada tampoco estamos, ¿no? O sea, el fenómeno del gato de Rödiger, pues sería más o menos lo mismo, pero en este caso con nosotros, ¿no? Bueno, de hecho, en España, y a tenor de lo que decía Joan, cuando se heló el río Ebro, ha habido olas de frío que, por ejemplo, en la zona de Valencia y también Girona, se han tenido que arrancar árboles frutales porque se heló hasta la parte más profunda de su savia. Y es un volver a empezar, ¿no? Sobre todo pensando en los campesinos, ¿no? Siempre los documentales, los reportajes salen las grandes urbes, pero ¿y el campesino? Aquella persona que trabaja allá, que depende de la climatoeconomía, incluso a veces siendo un poco solidarios y cariñosos con ellos, aunque tengas una buena cosecha, después te vienen importaciones de otro sitio y tienes que dejar que se caiga al suelo pues las naranjas, los limones. Qué triste es esto también. Y cuando te viene forzado por una ola de frío brusca, pues esto prácticamente es la ruina. Enric, tú que eres un experto en el mundo de las aseguradoras, ¿esto ya hay seguros que cubren? Bueno, por ejemplo, en el caso de Andorra no, pero por ejemplo en el caso de España sí, hay una
una cobertura que te la da una agrupación de aseguradoras, que entonces lo que hacen es quien quiera asegurarse, eso se conoce como el agroseguro, quien quiera asegurar su cosecha, lo que hace es compra, digamos, la cobertura de la póliza para quedar cubiertos en caso de, ¿no? En caso de que venga pues un temporal, en caso de que venga pedrisco, y entonces, bueno, pues tienes una cobertura que depende de cómo la quieras, entonces, bueno, y entonces como, en este caso como productor, tienes que valorar, pues bueno, si te sale a cuenta gastarte dinero en cubrirte ante un posible riesgo de, o dejarlo al libre albedrío, ¿no? Entonces, bueno, y ahí también, entonces también depende de qué tipo de fenómeno es, si se considera catastrófico o no, que eso también depende de la velocidad del viento, la cantidad de agua. Entonces, bueno, aquí hay una serie de parámetros para medir realmente si agroseguro, en este caso, este tipo de cobertura entraría a jugar o no. Charlie, ¿tú qué tal llevas la relación con el campo, con el cultivo? No, poco, en esto poco. En esto es lo que menos me ha interesado, o sea, no sería incapaz de plantar una cebolla, vaya. Hombre, plantarla sí, ¿no? Bueno, plantarla sí me dicen que saldrán cebollas, claro. Ahora que hablamos de plantar, qué poca cultura hay por estas latitudes, quizás porque, no sé, la comodidad de ir y comprarlo, pero qué poca cultura hay sobre la ecología de hacer huertos urbanos, ¿no? Exacto. Yo creo que en cada terraza, en cada balcón, yo creo que... Pero esto ya se tendría que iniciar ya en las escuelas también, como todo. Acostumbrar. ¿Cuántas terrazas, no? Podrían tener, sí. pues, no sé, plantadas un par de... Plantas lo caro, lo que cuesta más caro en el mercado, ¿no? Judías, tomates, cositas así. Aparte que le das un valor, ¿no? No hay cultura de huertos urbanos. No, hoy día está en naciendo un balcones. poco el interés En algunas ciudades europeas y en España sí que en los ya se tejados, empieza. fíjate si se puede cultivar en todos los tejados. Tú cuando coges una fotografía, por ejemplo, de Barcelona, el ensanche, que todos aquellos tejados, imagínate, a vas de crear zonas verdes. Sí, pero bueno, yo creo que falta esa mentalidad. También tengamos en cuenta que en determinadas culturas el autoabastecimiento fue bastante habitual y en cambio, pues, yo creo que en las latitudes más del sur, con el acceso a producción de agricultura y con la separación clara de lo que era agricultura, lo que era comercio y demás, pues se entró más en esta dinámica del mercado, el transaccionar en un mercado y dejar el autocultivo, ¿no? Y en cambio en otras zonas pues ha existido más esta filosofía. Pues se va a lo práctico, la gente tiene poco espacio, poco tiempo o falta de voluntad, ¿no? No, es que hoy día se han creado tantas obligaciones, tantas cosas que no creo que quede mucho espacio para esto. Es comprar el planté o plantar unas semillitas y es cuidarlo. Hay poca cultura, ¿no? Incluso para los niños también. Eso... Los desengancharías un poco, niños y niñas, ¿no? De los ingenios tecnológicos y hacer, pues mira, oye, tenemos un huertecito, vamos a ver, venga, toca regarlo, toca poner un poco de abono orgánico, pim pam. Hay poca cultura, la verdad. Y después nos quejamos de que vas a comprar un tomate y dices, caray, vaya castaña, qué caro, ¿no? Sí. Y después ni encuentras el sabor de tomate original y parecen algunos plástico. Parece que comas plástico. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, a ver, yo creo que el principal problema está en que tenemos de todo durante todo el año. Claro. Y esto, vamos, a ver si yo, siendo una persona que desconoce absolutamente lo que es el ritmo de cultivos y qué se cultiva, cuándo y cómo y por qué, hombre, a mí se me antoja extraño que tú durante todo el año puedes tener melones, puedes tener sandías, puedes tener naranjas, puedes tener limones y puedes tener... no sé, pues acelgas o me da igual, ¿no? Pero es que no saben tampoco, no saben a lo que son. No, claro, pero porque como hoy en día casi todo está o en invernaderos o lo pones en cámaras frigoríficas, entonces claro, automáticamente lo que es el gusto tradicional, que pues todos los que tenemos una cierta edad recordamos de cuando éramos pequeños o íbamos de vacaciones fuera, ¿no? Ibas al campo y te daba esa sensación, y digo al campo porque en este caso yo era urbanita, ¿no? Yo soy de Barcelona. Entonces, esa sensación de comer producto, que el gusto, ¿no? La realidad. El ejemplo también lo tienes, por ejemplo, con el embutido. No es lo mismo el embutido que te comes hoy en día masificado que el que yo me recuerdo cuando el que me comía en la Vall d'Aran, ¿no? Bueno, pues porque todo eso demuestra exactamente pues que
la comodidad, la facilidad de tener de todo durante todo el año hace, pues bueno, que los sabores se pierdan, ¿no? Y entonces cuando tienes la suerte de que cae en tus manos un producto, digamos, orgánico, natural o de proximidad. Que ha madurado naturalmente. Exacto. Claro. Yo, por ejemplo, yo en Barcelona tengo 2 limoneros y cuando puedo hacer... Sí. Y Hombre, Enrique, esto se avisa. Bueno, sí, pero vitamina... son pequeñitos, ¿eh? O sea, ¿Y los limones grandes? Salen a veces. Mira. Le pasa que, como desconozco cuál es el tema, pues normalmente es un año me salen en uno de los dos y el otro año me salen en el otro, ¿no? Pero bueno, igual durante el año, pues no sé, pues sí que 15 o 20 limones, sí que, pues te digo, pues los tengo en un mini tiesto, o sea, no son limoneros grandes. Bueno, son trofeos, pequeños trofeos. Sí, pero bueno, yo como cada día me tomo mi zumo de naranja con limón, pues el hecho de poder utilizar mi limón, que además cuando lo abres, que además es una chorrada, pero ahí se nota, ¿no? Es decir, cuando lo abres te queda ese, o sea, emana ese olor a limón, que muchas veces cuando lo compras en el supermercado, y yo digo, yo los tomo cada día, no es lo mismo. El olor o cuando lo arrancas del árbol, que te queda el ramillete, el olor es olor a limón. Y en cambio, cuando coges un limón del súper, pues bueno, yo creo que durante todo el proceso que han tenido de limpieza, de abrillantado, de procesado, los ponen muy bonitos, muy atractivos, muy brillantes, muchas etiquetas. La fruta se ha convertido un poco como en el lavado del coche, ¿no? Que primero se lava, después se aclara y después se encera, porque ves que dices, oye, pues qué maravilla, ¿no? Cómo brillan estas manzanas o estas naranjas, qué brillo más bonito. Provocan más atracción. Hay gente que no le gusta, por ejemplo, la fruta, ¿verdad? Y a lo mejor vista de esta manera, pues pica. Sí, pero bueno, es cera. Esto coges un cuchillo fino, rascas y salta cera. Están enceradas. Es como el coche, ¿no? Digo, lavado, agua caliente, pim pam pum, y después el encerado. Pues... Bueno, pero porque la mayoría de gente, bueno, todos, vamos, yo creo que en las cosas nos entran por la vista. Y entonces, evidentemente, y eso lo probamos el día que tú nos ofreciste las pequeñas, ¿te acuerdas? Aquellas manzanitas. Sí, aquellas manzanitas pequeñas, pero digo, claro. Entonces, a nivel visual, ¿quién las hubiera comprado? Nadie. Por la vista, ¿no? Exacto, pero la primera impresión es la de la vista. O sea, a ti te ponen una caja de fruta y te la ponen encerada, limpia, preciosa, bonita, gorda, y al lado te ponen una que da pena a la vista, y todo el mundo irá a por la En encerada. cambio, el sabor está en el otro. Exacto, sí, pero bueno, pero esa sensación o esa reacción estas manzanas picadas que hay, exacto. estas peras que hay picadas, que están sucias. Sí, pero que bueno. el sabor, conservan aún el sabor dulce. Sí. Mira que yo no sabía que íbamos a hablar de limones, si no os traigo. ¿Visteis en el Instagram y en mi muro de Facebook que subí un vórtice hecho con limones, pero aquellos limones parece que sean alienígenas, porque resulta que está plantado el limonero ese en un vórtice energético y allí todo se va amplificado y parecen calabazas y son limones. Os prometo que el próximo día os los traigo para que lo veáis. Pero limones, mira el tamaño de mi cabeza, que no está mal, pues a este tamaño nos vamos. Pues bueno, pero seguro que el sabor es bueno. Al final es lo que decíamos. Una maravilla. Es natural. Sí, es natural, por eso que yo creo que el tema está ahí, ¿no? Que muchas veces nos quedamos en lo obvio y no vamos un poquito más allá, ¿no? Y eso nos pasa pues con cualquier comida que hacemos. Lo que pasa es que como tampoco sabes exactamente si lo que te están vendiendo es cierto o no, o lo que te están explicando es verdad o no, porque estamos al albur de lo que nos cuentan, pues bueno, al final como es, oye, mira, hace buena pinta, y si lo tengo que poner, pues mira, al menos aparentemente, ¿no? Te da más esa tranquilidad, ¿no? Es aquella pregunta, ¿no? ¿Usted sabe lo que está comiendo realmente? Oye, lo curioso es que estas frutas son más económicas. Sí. Es que es curioso, ¿eh? Sí. Porque ves allá en cualquier supermercado, ves unas peras, otras. Las más económicas son las mejores. Sí, pero y yendo a la pregunta de si sabes lo que comes. La pregunta es si sabes lo que comes, pero luego es qué credibilidad te merece el que te lo explica. Porque a no ser que conozcas al productor y entonces a ti el productor no te engañe, al final te puedes ver engañado igual. Porque te pueden decir que el producto es de un tipo o es de otro. Lo que sí está claro es que la comida procesada, evidentemente muy sana no es.
Y yo creo que parte de las enfermedades que tenemos hoy en día vienen de los procesos productivos de hoy en día. Los animales están hinchados de antibiótico, llevan de todo, porque bueno, pues al final el proceso es el que es. Igual pasa con los cereales o los vegetales que también algunos son transgénicos y también te estás metiendo en el cuerpo, no sabes qué. Pero la pregunta es, vale, cuando yo cojo algo que me dicen que es orgánico, ¿lo es o no lo es? Claro, lo que hoy es bueno, mañana es malo, y lo que es malo, mañana es bueno. Yo me acuerdo cuando era más pequeño que el aceite bueno era el de girasol, ahora es el de oliva. Claro, al final, ¿qué es bueno? ¿A quién me creo, no? El aceite de palma te lo han puesto en los alimentos durante no sé cuántos años. Bueno, todo eso va ahora a remolque de los intereses. Por eso, entonces claro, la credibilidad del sistema yo creo que está en entredicho. Es decir, como no conozcas al productor, que es el que, por ejemplo, cuando te comes los huevos que sabes que ha puesto la gallina de no sé quién, el gusto es distinto, el color pero ahí sabes cómo se ha alimentado esa gallina que ha recibido. Claro, si tú ese proceso no lo sabes y te dicen que sí, son de mis gallinas, o no. Yo me acuerdo cuando hablaban también del Albayarán, cuando ibas a comprar embutido, claro, como el que te lo vendía ya te conocía porque eras cliente, digamos, periódico, pues ya no te daba lo que tenía a la vista, te daba el suyo. Uno decía, hostia, claro, sí, a ese nivel, ¿no? Hasta incluso los huevos también bien manchados. Sí. Ahora todos son limpitos, sí. Y los manchados, pues, ya inicias de que proceden, pues, de un sitio privado. Sí. Tú, Charlie, cuando vas a comprar huevos, ¿cómo lo pides? ¿Usted tiene huevos? No, bueno. ¿No fuiste tú que una anécdota que digo, oiga, señorita, digo, ¿cómo tiene las peras? Digo, ¿quiere verlas? Digo, no, quiero comerlas. ¿No fuiste tú? No. Explica aquello de los huevos. Dice, ¿cómo los huevos? Dice, los enteros a 6 euros. Dice, y los que están rotos a 2 euros. Dice, bueno, pues rómpame media docena. Queremos una tortilla de patatas. Volviendo al tema de eventos climatológicos, ¿hay algo, Enric, que esto lo debes saber? Hay un volcán, Cumbre Vieja, que está en la isla canaria de La Palma. Y hubo hace años un rumor de que una corporación de aseguradoras evaluaron el riesgo de que la isla, una parte de la isla, se rompiera y generara un tsunami que impactaría en toda la costa americana, desde el norte hasta el sur o desde el sur hasta el norte, me da igual, causando miles de muertos, causando una devastación global, con una ola de levantamiento de cientos de metros. ¿Qué hay de cierto en esto, Enric? A ver, los estudios sobre los posibles impactos existen y se dan. Es decir, los aseguradores trabajamos con estadísticas y con proyecciones. Entonces, en base a la información histórica que hay, lo que hace son proyecciones de futuro. Entonces, se suelen trabajar con lo que se llaman escenarios de confianza del 99,5. Eso quiere decir que, bueno, pues que uno de cada 200 casos pues te puede salir mal, ¿no? Por decirlo así. Y juegas con ese escenario. Entonces, en ese escenario, ¿qué pasaría? Entonces, bueno, se puede dar el caso. Y evidentemente, en este uno de cada 200 le das una probabilidad. Que puede ser un 1, un 100, un 30, un 20, ahí depende, ¿no? Y ahí depende también mucho de lo que es la historia. Esos son fenómenos catastróficos. Los fenómenos catastróficos tienen, en lo que son los modelos predictivos, tienen su encaje, tienen su valoración, tienen su ponderación, y entonces, bueno, ahí se valora. Y evidentemente, no es lo mismo, por ejemplo, lo que pasó en Yakarta, ¿no? Que el Krakatoa se fue para abajo. El pequeño impacto que tuvo, y bueno, pues eso no va a pasar en Krakatoa. En el Krakatoa, te pasa, por ejemplo, en Hawái, pues tienes un problema, ¿no? Entonces, bueno, pues eso el reasegurador o el asegurador y el reasegurador lo sabe, lo valora y lo pondera. Entonces, bueno, y sabes dónde está el riesgo. Uno de los riesgos más valorados y que con mayor impacto sería en caso, bueno, lo que es la famosa falla de San Andrés. Entonces, claro, como la falla de San Andrés tenga un movimiento por donde está ubicada. El movimiento lo tiene. No, sí, pero bueno, me refiero que realmente genere... Sí. Importante, un movimiento exacto, importante. O un terremoto, o genere una erupción volcánica, o genere algún impacto... O puede ser catastrófico. Bueno, ahí sería, por ejemplo, sería devastador, ¿no? Porque, bueno, todo lo que quede en
en el anillo de fuego que le llaman, y en este caso la falla San Andrés, sería devastador. ¿Pero por qué? Pues por el volumen de población que hay y por el tipo de población que hay. Y cerca precisamente de las playas. Exacto. Entonces, sí, pero bueno, es construcciones, playas, personas, o sea, eso tiene a nivel asegurador tiene un impacto. ¿Por qué? Pues porque probablemente el 100% de la población estará asegurada, con lo cual eso tiene un impacto, que no es lo mismo lo que decíamos antes en Indonesia. Pues bueno, en Indonesia, pues bueno, al final el impacto para un asegurador es el que es, porque no tiene exposición al riesgo, que es lo que se denomina, ¿no? Y en cuanto a personas, pues también el impacto es distinto por el volumen de personas que en ese momento pueden estar afectadas por el evento. Pero los seguros están condicionados a si están situados encima de las fallas. Bueno, en la valoración que tú haces, no es lo mismo una tipología de riesgo que otra. Es decir, si tú, por ejemplo, estás ubicado en una zona de aludes, por ejemplo, pues claro, el riesgo es mayor. Exacto, tu exposición al riesgo es mayor, con lo cual tu tasa debería ser mayor. O sea, de lógica, sí, claro. Sí, por ejemplo, y eso es más explicable, por ejemplo, en el carnet de automóvil, ¿no? En el seguro de automóvil. La probabilidad de que tengas un accidente teniendo 18 años, con el carnet recién sacado, es mucho más alto que si, teóricamente. Falta la experiencia. Exacto, falta que tienes 50 años. Entonces, normal. evidentemente, la tarifa y la tasa que se te tiene que aplicar, pues no debería ser la misma si tienes 50 y si tienes 18, ¿no? Pues eso es aplicable a cualquier tipo de seguro. Y en este caso, donde estamos supeditados a fenómenos climatológicos, catastróficos y demás, pues eso tiene una ponderación y tiene una valoración. Esto me recuerda hace 2 días, por las mañanas siempre tomo un poco de cacaolat y unas magdalenas, ¿verdad? Y hace un par de días tenía el vaso lleno de cacaolat, cojo la magdalena y se me ocurre tirar la magdalena dentro, pues se desbordó todo. Has descubierto... Fíjate, no caí que estaba lleno, ¿verdad? Pues es lo mismo, es el mismo fenómeno. Te presentaré a Arquímedes. Sí, sí. Y cuando, claro. Charlie, cuando vas a comprar las magdalenas, ¿cómo las pides? ¿Cómo las pido? No las pido. ¿Las coges? Las cojo. Directamente. Madre mía, qué Las miedo. pago. Una cosita. Científicos importantes, financiados por un grupo de aseguradoras, crearon un modelo informático para predecir el caso de la rotura de esta parte de la isla de La Palma, ¿no? Se calcula que entre 6 y 9 horas después de ocurrir el derrumbe, en el Cumbre Vieja, las olas alcanzarían tamaños colosales y que golpearían a toda la costa oeste atlántica de América. Estaríamos hablando, Enric y Charlie, de cientos de miles o quizás millones de personas que podrían morir. Sí, es lo que he comentado anteriormente. Dependiendo de dónde sea el fenómeno, el impacto puede ser brutal. Pero ya no hace falta solo la costa de Estados Unidos. Es decir, imaginaros que hubiera un tsunami en el Mediterráneo. Si realmente impactara en la costa mediterránea, pues se lo lleva todo por delante. Y hay muchas poblaciones que están a ran de la costa. Entonces, bueno, pues todo eso sería devastador. Es decir, imaginaros un fenómeno, en este caso un tsunami, que tuviera una altura, por poner el ejemplo, lo que pasó en el tsunami de Japón, que pasara en el Mediterráneo, con olas de 9, 10, 11 metros. Hagamos esta simulación en una zona... Desaparecería muchísimas ciudades de costa. Imaginaros Barcelona, Sí. Valencia, no sé, el norte de Marruecos, el norte de... Las nuevas Venecias. Sí, correcto. Es transformarían. que lo arrasaría todo. O sea, lo arrasaría todo. Pero tienes dos efectos, el de la ida Sí, y el de la vuelta. Es decir, te viene... Que no sé cuál es peor. Sí, o sea, te viene un impacto de 9-10 metros en frontal y luego el fenómeno de retroceso. Ese fenómeno es plausible. En el Mediterráneo menos, porque evidentemente no hay distancia teórica para un desarrollo tan largo del agua, ¿no? de lo que sería la pared de agua. Pero en zonas de mar abierto, como pueden ser los océanos, y el Pacífico es un ejemplo claro, un fenómeno de estas características sería tremendo. Lo que pasa que quiero creer que los países bajo esta situación, y hablo de países capacitados para poder hacerle frente, eso lo tienen en cuenta. Yo recuerdo cuando estuve en Chile,
en Santiago de Chile, que es una zona en medio del anillo de fuego. Y me acuerdo que nos lo dijeron, dice, oye, no os extrañe nada que haya temblores, en caso de, pues las pautas de seguir son estas. Y además nos lo dijeron, dicen, mientras no veas correr a la gente autóctona, tú no hace falta que te muevas. Y evidentemente, sí, pero porque es Chile creo que es un país que tiene más de un temblor de promedio por día. O sea, estoy hablando de mini terremotos, o mini movimientos sísmicos diarios. Y me acuerdo que yo estuve en el 2015, si no me equivoco, 15, sí. Y si no me equivoco, en el 2016 hubo uno importante que afectó, creo que era Santiago de Chile, que además eran imágenes que eran impactantes de cómo se habían desplazado los inmuebles, pero creo que no murió nadie. Porque bueno, lo conocen, lo saben, y dentro de las magnitudes normales que ellos consideran, pues los fenómenos están de alguna manera bajo control. El problema es si te viene algo que queda fuera del ámbito, como pasó en el tsunami, que nadie pensó que podrían aparecer olas de más de 9 metros. Porque el fenómeno, o digamos, el análisis previo a esa situación no se contempló. De hecho, el análisis que podríamos hacer rápidamente de lo que sucedió, el famoso y más reciente en Indonesia, allí se conjugaron una serie de elementos muy extraños, ¿no? Un tsunami que surge prácticamente de la nada, rápidamente. Aquel día los centros de alerta temprana no están allí los operarios. Los animales apretaron a correr hacia el interior. Cogió todo el mundo, ¿sabes aquello que se dicen fuera de combate? Orsay. Hay otro dato. Incluso el Instituto de Tecnología de Georgia ha hecho un trabajo de investigación muy curioso de cómo podrían colapsarse las grandes ciudades, véase Barcelona, Madrid, Nueva York, Londres, etcétera, en el caso de esto que ahora ya estará aquí en las calles dentro de 2 días, que son los coches autónomos, coches que pueden ser hackeados con la finalidad de colapsar una ciudad. Sí, pero yo creo que tampoco hacen falta que los coches sean autónomos. Primero que las ciudades, la mayoría están colapsadas. O sea, por aquí ya tenemos un punto. Pero solo que hackees el sistema de señales, has colapsado cualquier ciudad. Es tan fácil como entrar en el sistema operativo de los semáforos y los pones todos verdes o los pones todos rojos. Y has colapsado la ciudad. O sea, tú imagínate, y hablo de Barcelona porque en este caso es la que quizá nos queda más próxima a todos, ¿no? O me da igual, o si quieres Nueva York, ¿no? Que también es bastante cuadriculada, como podría ser Barcelona. Como pongas en verde todos los semáforos perpendiculares y horizontales de lo que es el centro de Manhattan, has colapsado la ciudad. Pero además solo te falta hacerlo 10 minutos. O sea, no necesitas hacerlo 3 horas. No, solo en 10 minutos has colapsado la ciudad. Por el momento en que en el cruce te encuentres unos y otros en medio, que sufran 3 o 4 accidentes, es un efecto expansivo. Es decir, porque como las ciudades en ese caso son radiales, ¿no? Bueno, pues el fenómeno lo vas abriendo. Aquí tendrían que fichar al más o la más experta en Tetris para recolocar las fichas, porque una vez colapsado, aquello solo puedes descongestionarlo hacia marcha atrás. Correcto. Por eso digo que solo en 10 minutos o 15 minutos tú puedes colapsar una ciudad. Pero además, eso lo vemos en Barcelona, que por qué a las 7 de la mañana se puede circular y a las 8 es un drama. Bueno, pues porque precisamente a las 8 hay mucha más gente y solo que haya 2 calles donde alguien no haya acabado bien el cruce, se haya puesto en medio, automáticamente, si tienen que pasar 50 coches por semáforo, solo pasan 25 y ya está. Ya tienes una cola arrastrada por el efecto de este acordeón de 25, 35, 50 y al final te puede llegar a donde sea. Y eso lo vemos también, por ejemplo, aquí en Andorra cada fin de semana. Bueno, eso bueno, aquí no hace falta soluciones. hackeo, ¿no? El lunes se armó una cola para entrar a Andorra descomunal. Bueno, pero también para salir, pero es el efecto de 2 carriles, un carril, 2 carriles, un carril. El hecho de que tengas que jugar al Tetris para que uno deje pasar al otro y luego entramos en la discusión de, no, este es un espabilado, no le quiero dejar entrar, no, ahora me dejas pasar a mí, no, yo soy más listo y paso por la derecha. El fenómeno este del 2-1, 2-1, 2-1 lo que está haciendo es generar esa cola por el efecto de para, arranca. Y eso es así. Yo tengo una teoría sobre esto para buscar algunas soluciones y el problema principal que le encuentro es el horario.
¿Por qué todo, oficinas, comercios, tienen que cerrar al mismo horario? Simplemente que se le va a hacer una distancia de media hora a una hora, se solventaría pues un 20 o un 30% del problema. Hombre, si ofreces el libre horario, Charlie, te presentas a la política, seguramente que te No, que no, es ganas. que esto es que es lógico. Aparte de todo, por ejemplo, aquí en Andorra, ¿por qué el comercio, por ejemplo, tiene que cerrar a las 8 en Escaldes y Andorra? Pues bueno, pues que Sant Julià cierre a las 9. Es muy fácil, estas cosas. Pero todo coincide en el mismo horario. Claro, hay las acumulaciones, pues hay que distanciar estos horarios, ¿no? Nos quedan 5 minutos de programa y querría tocar otro de los misterios. Hemos hablado mucho del clima, de riesgos, de catástrofes, de tsunamis, pero hay algo que no deja indiferente. Y ya sabéis que las personas que trabajan como astronautas son personas mental, emocional, física, muy entrenados. Hay un astronauta que hace unos años hizo una rueda de prensa, y concretamente me refiero al astronauta Stephanie Shinn Piper, que en el momento de hacer la rueda de prensa dijo esto y sucedió lo que sucedió. Vamos a escucharlo. It was just something that, something that you've never seen before. And when I finally got to go out the door, that was something different too. And I figured that would never happen without the preparation we had, training the team. And life. Y va por los suelos. Está explicando en una rueda de prensa que en una misión espacial ven un objeto desconocido que circunda la nave donde están y en el momento de explicarlo parece que su mente se colapsa y desfallece. Se remonta físicamente y vuelve a desfallecer. ¿Qué creéis que pudo suceder en aquella misteriosa rueda de prensa? Bueno, ahí puede ser que el trauma de lo que vio pues le colapse y le paralice, que es un escenario, pero la verdad no, como físicamente no he visto la rueda de prensa, tampoco puedo ver exactamente cuál es el fenómeno. Lo que me extrañaría, hombre, que fuera un factor externo el que le generara el desmayo, como podría ser un dardo o algo, se me antoja complicado. Yo creo que es más un tema de somatizar, en este caso, la sensación otra vez de lo que pasó en ese momento, ¿no? Yo creo que eso puede afectar. Charlie, ¿qué te...? No desconozco el caso. No, pero ya, el caso es este. Un astronauta, una mujer, está explicando algo que vieron en una misión espacial y vieron una nave, no era de construcción humana. ¿Una nave o un objeto no identificado o una...? No, ya te ajusto más. Una nave de construcción no humana. Sí. Se les acercó en modo observador y, bueno, ellos siguieron con su misión, aterrizaron y en la rueda de prensa, delante de la prensa, junto con otros compañeros y agentes de la agencia espacial para la cual trabaja o trabajaba, flum, en el momento que dice lo que dice, se desploma. Bueno. ¿Pudo haber control mental? Sí, yo creo que sí. Podría ser esto. Esto me recuerda, por ejemplo, cuando abres el ordenador y te aparece lo que tú estabas buscando ayer. Te aparece lo que estabas buscando ayer, el libro que ayer estabas buscando, te lo están ofreciendo. Claro, esto lleva a consecuencia de unas técnicas, ¿verdad? Pero el otro, pues igual, ¿no? Que capta, puede ser, ¿no? Sí, no sé exactamente. Sí, exactamente. Bueno, conocéis, ¿no?, que hay un proyecto que a priori se dejó de trabajar, pero al final, no sé, la neurociencia más sofisticada, lo diremos así, no creo que dejara algo que estaba investigando, como era el proyecto MKUltra, de control mental, ¿no? ¿Creéis que se puede influir a la distancia o bajo determinadas circunstancias en la mente, en la actitud de una persona y dejarla pues noqueada, sin tocarla? Por la hipnosis viene esto también, ¿no? Bueno, yo creo que... Bueno, también podría ser. Por hipnosis. Sí, pero yo creo que, a ver, ya ahora hablo de lo que he leído y lo que he visto en programas sobre el tema hipnosis. Primero, que no todo el mundo es igual de receptivo, con lo cual siempre hay estudios previos, análisis previos para ver quién puede ser o no susceptible de, y evidentemente siempre hay una fase previa. Pero primero, para esta sugestión tú tienes que estar
predispuesto, o sea, en principio, en lo que es la hipnosis, nadie puede ser hipnotizado si no quiere ser hipnotizado. Eso. O sea, con lo cual aquí ella requiere una cierta voluntad o una cierta creencia, una cierta sugestión, pero evidentemente yo creo que si tienes predisposición a y eres susceptible de ello, creo que evidentemente se puede controlar, y el ejemplo es mucho más fácil que este. Y no hace falta ya ni la hipnosis. Como sistemáticamente te estén bombardeando con determinada información, Llega un momento que te lo crees. al final te lo crees. Y eso es lo que... Esto es la importancia que tiene el receptor, no el emisor. Correcto. Yo siempre comunico, entre emisor y receptor, el más importante es el receptor, Sí. porque ya está preparado para recibir. el Y esto, mensaje, lo que- hablado en muchos círculos, ¿no os suena extraño de que haya tantas películas de violencias, de crímenes, asesinatos y tan pocas pues no sé, de humor, Bueno, pero yo No, creo- o reportajes Sí, pero a ver, de bosques, de medio ambiente, de flora, fauna? Sí, pero a ver, aquí... ¿Esto por no deja de desgracia- ser un MK Ultra inducido? Sí, pero yo creo que aquí hay dos factores. Uno, es decir, ¿qué vende y qué no vende? Por un lado. Sí, El bueno, tema del humor es muy subjetivo. Es decir, el humor de un catalán no tiene nada que ver con el humor de un andaluz, y el humor británico no tiene nada que ver con el humor germánico. Entonces, entrar en una película de humor o tiene que ser muy blanca y muy, digamos, no sé cómo decirlo, muy básica para que genere esa sensación. Pero el humor inglés, que es muy especial. Por eso digo que entonces ahí tienes ese problema, ¿no? En cambio, por ejemplo, a mí me encanta Monty Python y a mucha gente no le gusta Monty Python. Entonces, bueno, va a gustos, ¿no? Y a mí no me gustan los morancos y a gente le gustan los morancos. Entonces, aquí va a gustos. En cambio, una película de acción, bueno, como es algo que todo el mundo puede prever o puede suceder o te puedes sentir implicado y limpias la mente porque no pasa nada, pues bueno, es más, digamos, genera más ingresos que no una película que intelectualmente te haga pensar. Pero el receptor es lo principal. Sí, ¿eh? sí. No, pero es que Porque seas el tú receptor. explicas algo cómico, un chiste a 100 personas y a 10 les hará una gracia tremenda y a otros Sí, sí. pues se quedarán igual. Pues Sí, sí. esto sí, exactamente Sí, igual. pero que me refiero a que si tú pones dos películas buenas Ah, sí, en el sí, cine a la vez, Bueno, Para unos probablemente... serán buenas y para otros, ¿no? Sí, sí, También. no, pero me refiero en que tú pones una película intelectualmente que sea un reto y otra película básica y probablemente, por nuestra manera de funcionar, la mayoría de gente irá a la película básica porque vas 2 horas a desintoxicar la mente y no pensar, y en cambio no te pones 2 horas en el cine a pensar a que te ponga la cabeza como un bombo, ¿no? Bueno, pues probablemente si eso lo llevas al que está apostando dinero en la producción de la película, pues evidentemente lo va a apostar en la que sabe que va a tener éxito que no en la que no va a tener De éxito. todas maneras, relacionado con este último Tenemos que tema... irnos, Charlie. ¿eh? No, relacionado con rápidamente. este último tema que estamos ahora hablando, yo creo que hay demasiadas películas con violencia, ¿eh? Extremadamente demasiadas. Extremadamente. Y de extremada violencia. Sí, sí, Después, yo creo que esto se tendría que tomar... parece que algunas se fomente precauciones, la ¿eh? violencia. Porque es que además ves a los chiquillos ya con las maquinitas y con las violencias estas. Es que se están luchando entre ellos y, en fin, yo creo que este es un tema que no Alguien se preocupa controla mucho algo. esto. Ya lo decía Groucho Marx, ¿no? Encuentro la televisión muy educativa. Decía, cada vez que alguien la enciende, me retiro a otra habitación y leo un libro. Mira si es educativa. Algo debía tener de razón. Charlie, como siempre, un placer tenerte aquí. Y igualmente el placer es venir. Y cuando compras las peras, ¿cómo las pides? No, lo dejamos por otro día. Va. Enric Sorribas, también muchísimas gracias por estar con nosotros. A vosaltres, buenos días. Adeu. Y como siempre, de lo aquí dicho, que cada uno saque sus propias conclusiones. Buenos días. Sapiens. Dirigit i presentat per Ferran Prat.